Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Cáncer, es una lectura bonus y por lo tanto tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios el universo. Te vamos a entregar muchos mensajes que a lo mejor de repente también está vinculado a lo que es en la parte espiritual o simplemente para que tú encuentres lo que es tu camino o veas la luz. Vamos a ver. Vamos a empezar con los ángeles del amor. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Empezamos. Nos están diciendo, confianza, escucha, mensaje de los ángeles del amor. Esta situación necesita que tengas fe, mi querido Cáncer. Siento que muchos de vosotros de repente o se están conociendo con alguien, o sientes que esta persona siente algo por ti, o sientes de repente que ellos o ellas hay una conexión especial entre vosotros dos, porque si tú te das cuenta, vosotros dos se miran, ¿vale? Como dos tortolitos, típico de Cáncer. Como si fuera, yo qué sé, la historia perfecta para vosotros, cariño, ¿vale? Se miran ahí. Hay complicidad, sientes que en su mirada te tiene que decir algo, sientes que esta persona busca tu mirada, sientes que esta persona se siente también atraído o vinculado con vosotros. Y si tú te das cuenta en esta cartita, detrás está Cupido. Mira, Cupido está detrás, cariño, y inclusive está tocando lo que es parte de tu ropaje, como diciendo, hey, Cáncer, por favor, ya sabemos que te gusta esta persona, pero por favor, contrólate un poquito. Vosotros dos están destinados para estar juntos, pero como que siento que la otra persona se da cuenta. Quizá de repente me dice, Richard, vale, ellos me gustan, ellas me gustan, pero yo no quiero hacerme notar, mi orgullo ante todo, o no quiero que piense que a lo mejor estoy coladito o coladita por ellos, pero yo siento que ellos se dan cuenta, cariño. Y yo siento que Cupido te dice, perfecto, vosotros se gustan, pero Cáncer, un poquito de paciencia, contrólate un poquillo, ¿vale? Porque ya te veo, Cáncer, ya te veo que a lo mejor me dice Richard, como yo siempre digo, Richard, me ha guiñado el ojo, Richard. Ya estoy haciendo la lista de los invitados porque mañana hay boda. Mañana hay boda, Richard, te lo digo. E inclusive estoy buscando un mejor check, ¿vale? Estoy buscando cocina, todo, el local. Cariño, las cosas recién están conspirando. Vosotros es cierto que se gustan, que existe algo entre ustedes dos, pero tiempo al tiempo. No lo vayas a asustar al pobre muchacho, a la pobre muchacha que ya prácticamente lo quieres amarrar, lo quieres tener en casa. Tranquila, tranquilo, ¿vale? Porque yo veo que hay complicidad, pero Cupido te dice, reacciona, Cáncer, reacciona, por Dios. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir entre vosotros dos. Por eso, es muy importante también que tengas tu confianza de tu autoestima, ¿vale? Porque a lo mejor de repente me dice Richard, no sé, no quiero entregarme mucho, siento que a lo mejor de repente esta persona piensa que yo me estoy muriendo por él, por ella. Cariño, si el amor es para ti, no interesa esto, ¿vale? Pero de toda manera, tienes que mantener un poco el perfil. No te desesperes, las cosas van a llegar tiempo al tiempo. No estés contando los minutos, los segundos. Lo que tenga que pasar, va a pasar, ¿vale? Por eso tienes que tener confianza también en ti, porque te desesperas. Y la desesperación nos hablan de que a lo mejor tienes un poco la autoestima no tan bien, ¿vale? Por eso, no te desesperes. Este hombre o esta mujer es para ti, nos están diciendo. Muy bien, vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental para vosotros. Ay, mi querido Cáncer, te veo ilusionado, te veo ilusionada, ¿vale? Siento que has conocido una persona que me dice, Richard, o ya lo conoces desde antes, ¿vale? Richard, este sentimiento, esta conexión que yo siento no es normal, ¿vale? Yo quiero olvidar, Richard, yo quiero dejar de pensar en ellos. Sale la carta del 3 de espadas. Veo que inclusive de repente, mi querido Cáncer, tú has estado pasando por esto y de repente has tenido como una decepción. Quizá de repente en su momento tú has ofrecido o has expresado lo que tú sentías por él o por ella, pero veo que a lo mejor de repente no te correspondió como tú querías, ¿vale? Porque aquí yo veo una decepción, pero te vuelve a decir las cartas.
ten confianza, porque no se puede huir del destino, cariño. No se puede, ¿vale? Vamos a continuar. Tenemos la carta también del 5 de bastos. A lo mejor de repente has conocido una persona con la cual entre vosotros dos hay química, entre vosotros dos hay feeling, pero puede ser que tenga un bloqueo. Puede ser que lo has conocido en un mal momento, tenga una relación, tenga una familia también, porque aquí yo veo un bloqueo. Vamos a continuar. La carta del 2 de espadas, la carta del 4 de copas y tenemos también la carta del 9 de bastos. Siento que hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, perfecto, yo he expresado lo que siento, se me ha notado en la cara, vale, cariño, pero siento que también hay un grupo de ustedes que está como muy seguro, muy segura ante un paso que quieres dar. Este paso puede implicar que a lo mejor quieres olvidarte de esta historia, quieres soltar esta historia. Y yo no sé por qué tengo esa corazonada, yo soy Cáncer también. Yo te aconsejaría, si tú te ves con ellos o con ellas constantemente, déjalo, cariño. Tú ya has dicho lo que sientes, tú ya has dicho lo que tú quieres de ellos, los sentimientos que tú tienes, ¿vale? Y esto te hace una persona importante, esto te hace una persona especial, ¿por qué? Porque tú amas de verdad, tú eres como la española, como el español, cariño. Cuando besa, besa de verdad, con lengua y todo, es esto. Tú déjalo. ¿Por qué te digo? Cuando tú dejes a esta persona, cuando tú dejes de darle esa importancia, que a lo mejor ellos están acostumbrados o acostumbradas a recibir de tu parte, veo que va a despertar la atención, veo que te va a observar, pero esto implica de que tú tomes una decisión y te apartes. Sé que cuesta, Cáncer, sé que cuesta, me dirás, Richard, no puedo, Richard. No puedo, yo he hecho planes ya, yo ya me veo en boda, no puedo, cariño, me dices. Yo te entiendo, porque yo soy Cáncer, ¿vale? Yo también he pasado por lo que tú has pasado, cariño, ¿vale? No te sientas mal, tú exprésate conmigo. Todo lo que tú estás viviendo en estos momentos, yo ya lo he vivido, Cáncer. Yo ya tengo casi 42 años ya. Y habrán cosas que a lo mejor de repente también voy a experimentar, pero ya he vivido, cariño, ¿vale? Yo me he dado 3 vueltas al mundo, he salido del mundo, he llegado a Marte, otra galaxia, etcétera, etcétera. Por mis manos han pasado tantas personas. Es esto, mi querido Cáncer, ¿vale? Entonces, yo te digo, cariño, si esta persona en estos momentos te bloquea, en estos momentos te ignora por lo que tú has dicho, has llevado lo que es una decepción, te sientes mal anímicamente, por eso que las cartas me dicen tienes que tener confianza tú, ¿vale? Tú déjalo a este cucaracho, a esta cucaracha, déjalo, que siga con su orgullo, tú no digas nada. Mantente al margen. Tú continúa con tu vida. Con esto no te estoy diciendo, Richard, entonces, ¿qué hago? ¿Me va a ver con la cara triste? ¿Me va a ver con la cara infeliz? No, cariño, no. Tú tienes que empezar a continuar con tu vida. Tú demuestra de que ellos han perdido un tesoro, de que ellos han perdido una persona especial. Tú despierta la atención de ellos. Con esto no te estoy diciendo que vas a estar rogando amor, no. Tú continúa con tu vida. Tú tienes que volverte una persona interesante ante los demás para que puedas conquistar a esta persona. Porque en la guerra y el amor todo se vale, cariño, ¿vale? Entonces, cuando tú empieces a pasar de ellos o de ellas, verás que ellos te van a buscar en plan perros arrepentidos, en plan perras arrepentidas también. Porque a mí me dicen las cartas, porque las cartas también están para aconsejar, ¿vale? No para sentenciar. Toma esa decisión, suelta lo que te hace daño y verás que vendrá corriendo a tu vida porque despiertas la atención de ellos o de ellas. Yo estoy aquí, yo soy el papá para ti, ¿vale? O si quieres como tu mamá, soy tu madre o tu padre para que tú puedas encontrar la luz. Somos Cáncer, cariño, y entre nosotros nos tenemos que ayudar, las cosas como son, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen, cariño. La carta de la Reina de Espadas. Y tenemos también la carta del 10 de bastos con la carta del juicio. Ironías de la vida, cariño. Ironías de la vida. Cuando tú pases de ellos, cuando tú prácticamente digas, ya está, me voy a dar mi lugar, empiezas con tu reconstrucción, empiezas con tu mundo, te me arreglas, yo qué sé, te me pones un vestido apretado, pantalones apretados los chicos, que duela, da igual, ¿vale? Que duela, Richard, eso incomoda, ahí
Los gemelos están desesperados, ya sabes de lo que hablamos, no puedo decir otra cosa más. Entonces, ironías de la vida, esta persona va a sentir prácticamente un dolor, una nostalgia. Sé que me dirás, Richard, eso es venganza. Eso no es venganza, cariño. Simplemente tú te has dado tu lugar y ellos ahora quieren recuperarte, porque sale la carta del juicio. Al final, con la carta del 10 de bastos. Pero es en base a qué? A que tú tienes lo que es el control. Cáncer, cariño, yo estoy aquí para ayudarte, ¿vale? Yo también soy cáncer, tengo que ayudarte. Hazme caso, cariño, yo soy perro viejo ya. A mí, yo qué sé, me han tirado, me han vuelto a tirar, me han recogido, me han vuelto a tirar a la basura y aquí estoy vivito y coleando. Ahora estoy prácticamente de coach, ayudándote a ti. Muy bien, vamos a continuar, cariño. De las experiencias se aprenden. Y mira lo que sale aquí. Ironías de la vida. Siempre digo, la carta del sacerdote. Ya sea que esta persona, de repente puede ser, como tú vas a estar ya en plan empoderado y empoderada, o a lo mejor estás actuando así ya, Richard, yo ahora soy otra persona, soy renovado, renovada. Esta persona va a sentir que te ha perdido un tesoro, que ha perdido algo maravilloso en su vida. Y esta persona se va a lamentar porque a ti te va a llegar otra energía, otro amor, otra mujer, cariño, otro hombre. Porque cierras con la carta de el sacerdote. Tú no te me vas a quedar solo en esta vida, cáncer. No, tú vas a tener a alguien que te acompañe, ¿vale? Quizás de repente en algún momento te entra un recuerdo. ¿Qué hubiera pasado con Kevin si hubiera estado con Kevin, a pesar que no tiene dientes, ¿vale? ¿Qué hubiera pasado con Lupita? Si me hubiera quedado con Lupita, ¿qué hubiera pasado con esta persona? ¿Hubiera sido diferente? ¿Hubiéramos tenido hijos? Yo qué sé, muchas cosas, ¿vale? Te haces preguntas, la nostalgia, cáncer, típico de ti, ¿vale? Cáncer, típico de mí también, porque yo soy cáncer. Pero yo veo que me dicen las energías, cáncer va a tener la oportunidad porque es una persona buena, es una persona noble, de tener un nuevo comienzo, una nueva historia, lo que es en el amor. O en cualquier punto de tu vida, cáncer. O en cualquier punto de tu vida. Es muy importante que tú recuperes tu confianza. Es muy importante de que tú digas, yo puedo con esto y con más. Tú vas a poder lograrlo, pero para eso tienes que también creer en ti. En cualquier ámbito, es una lectura bonus. No lo tomes solamente lo que es en el amor. Yo te entrego lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Entonces, si tú tienes un proyecto, si a lo mejor de repente te rechazaron lo que es en un proyecto, pues tú simplemente, cariño, no te sientas mal, ¿vale? Yo te cuento como experiencia y yo no me avergüenzo porque son experiencias. Si a lo mejor de repente tu problema es, me dice Richard, no es el amor. Es una lectura bonus y tengo que darte mucha información. Yo cuando estudié cocina, cuando estaba lo que es en el tema de cocina aquí en Barcelona, ¿vale? En mi clase era número uno, te soy sincero, ¿vale? Era número uno en mi clase, inclusive me fui a un concurso aquí en Cataluña, ¿vale? Pero luego, cuando ya estaba lo que es en la realidad, a buscar trabajo de cocina, me topé con un restaurante que era un caos, era un desastre, ¿vale? Era un desastre, ¿vale? Pero fue el principio, la cual yo tengo que agradecer también, porque en base a esta experiencia yo tomé más seguridad. Pero ironía de la vida, cariño, yo había salido de una escuela, ¿vale? No tenía de repente esa experiencia de ver cómo funciona una cocina en acto, ¿vale? Cómo funciona, pero aparte que no sabía cómo funciona en acto, en la realidad, esa cocina era un desastre, te lo digo así, ¿vale? Era un desastre, todo el mundo metía la mano ahí, todo el mundo. No había una responsabilidad como la experiencia que yo tuve ya en otro restaurante, en mi último trabajo. Ahí sí, ¿vale? De repente parábamos muy estresados todos, pero ahí las cosas se llevaban como a mí me gustaba. Te soy sincero, ¿vale? No puedo decir el nombre del restaurante, pero aquellos que me conocen, las cosas como son. En el último trabajo que estuve antes de pasar a YouTube, las cosas eran como Dios manda, en regla. Todo era como te enseñan en la escuela prácticamente. Muy bien, entonces en ese restaurante que era un desastre, cariño, a mí estuve una semana de prueba y me dijeron que me iban a hacer un contrato y me echaron. Me echaron. Yo me sentí destrozado. Yo me sentí fracasado, te soy sincero. Porque yo tenía un concepto de que yo podía con esto y con más. Y yo me sentí mal, te soy sincero, me sentí mal. Llegué a casa, ahí con mis cuchillos, con mis instrumentos, tiré los cuchillos en el mueble, solamente me senté y las lágrimas se me caían, porque me sentí fracasado, te soy sincero, ¿vale? Pero luego,
agarré y dije, no, esto no es el final, esto solamente es una experiencia. Mandé currículo con una decisión, con una determinación y terminé lo que es en uno de los restaurantes, de los mejores restaurantes de Barcelona. Las cosas como son, ¿vale? En uno de los mejores restaurantes. Luego vino lo que es la pandemia, luego vino toda una historia. Pero me sirvió. ¿Me sirvió para qué? Para creer en mí. Entonces, si tú en este momento estás pasando algún momento negativo, tanto en lo que es en la parte del amor, como en el trabajo, en el proyecto, y las cosas no te salen como tú quisieras, ahora, no todo está perdido, cáncer. Van a venir cosas maravillosas, cosas buenas para ti. Yo he estado de cambio en cambio y ahora yo siento que tengo una tranquilidad. Y esto pasa para todos. Todo es experiencia. No te sientas mal si fracasas en algo. No te sientas mal si no tienes reconocimiento de alguien. No, porque todo esto es como una escuelita. No maldigas al resto. Al contrario, agradece porque tú has pasado por todo esto. Vas a ver que tu mundo va a cambiar, ¿vale? Porque aquí cierras con la carta del sacerdote. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, yo solamente quiero saber de mi ex. Pero tú tienes que saber cómo funciona también la vida para que puedas encontrar tu camino. No todo es tu ex, cariño. No todo es amor. También hay otros problemas que se te van a presentar en el transcurso de tu vida. Y para eso también es el tarot. Muy bien, vamos a continuar. Aquellos que solo se centran en lo que es en el amor, pues bueno, yo sé que eso es... El tema de amor funciona de maravillas, de maravilla, ¿vale? Pero el tarot no tiene por qué centrarse solo en el amor, sino también en consejos en evolución. Muy bien, vamos a continuar. Mi competencia te estará diciendo, Richard, déjame en paz. Muy bien, vamos a ver. Te voy a sacar lo que es respuesta en el tarot egipcio, te voy a dar más información, es una lectura bonus. Hay mucha información aquí. Vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Y esa va a ser tu respuesta. Si a lo mejor de repente no coincide ahora, tranquilo, porque en la próxima lectura de repente te da la respuesta que tú estás buscando. Las energías cambian, cariño, no todo es sentencia. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos o pon pausa. Ahora. Listo, de repente mira, Richard, escucho sonidos, es la lluvia, cariño, te estoy haciendo la lectura y está lloviendo aquí, es maravilloso porque me encanta cuando llueve, ¿vale? Cuando llueve normal, porque cuando cae la de Dios que decimos, te da miedo. Muy bien. Opción 1, respuesta. La carta de la templanza es un sí, la parte espiritual, ¿vale? Opción 2, respuesta. La carta del diablo es un no. Puede ser que la conexión entre vosotros dos de repente está inclinado lo que es en el deseo, la pasión, o puede haber magia también. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. El colgado es un no también. Nos dicen reflexiona, piensa, tómate todo con calma, todo llegará. De repente, a lo mejor cáncer, tú estás invirtiendo tiempo en una persona o sufriendo por una persona y a lo mejor de repente solamente tenías que conocer a esta persona como una pieza más en tu rompecabezas para que llegue lo que realmente tú estás buscando en tu vida. Un amor que te va a hacer, yo qué sé, aullar como una loba, como un lobo, ¿vale? Vas a ser feliz, cariño. Es esto. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora. A ver, es que no he sacado el tarot Celtic, lo siento, porque quiero utilizar el otro tarot para otras cosas. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir el tarot Rider White para vosotros? Vamos a preguntar qué está pensando el gran amor de tu vida, qué estás sintiendo esta persona que está en tu cabecita loca, mi querido cáncer. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, esta persona, Dios mío, es que te piensa, ¿te ha pasado alguna vez que a lo mejor te arde la oreja o un ojo te palpita? Es cuando esta persona te piensa, ¿vale? Porque yo veo aquí la carta de la luna, veo sufrimiento, veo que inclusive de repente puede ser que exista una persona que no te tiene buen augurio, ¿vale? Hay una persona que te odia, cariño, de repente yo qué sé, lo has quitado al hombre o a la mujer de su vida. La carta del 6 de copas, hay una persona, cariño, cáncer, que todavía tiene esperanza o todavía te piensa o tiene ilusión. Porque hemos dicho, vamos a preguntar qué está pasando con tu cucaracho, ¿vale? ¿Qué está pasando con tu cucaracha o con el amor de tu vida? Vamos a continuar. ¡Wow! Yo lo que estoy viendo, cáncer, que a lo mejor de repente vosotros han tenido algún tipo de discusión, de lío con esta persona, ¿vale? Porque la carta de la luna, te soy sincero, detrás de la carta de la ilusión no juega bien. Es como si ha tenido una decepción. O vosotros dos han tenido una decepción, una discusión. Pero a pesar de esto,
ellos o ellas sienten que todavía la historia entre ustedes no se ha acabado, no se ha terminado, que todavía hay esperanza. ¿Ves? Todavía hay esperanza. Claro, ¿ves? Qué fuerte, cariño, qué fuerte. A mí lo que me dice, ellos o ellas, si tú has tenido una discusión, a lo mejor me dice Richard, fueron ellos, ¿vale? Me sacaron los cuernos, o esta persona no valoró lo que yo sentí, lo que yo expresé, porque tú eres una persona con un buen corazón, Cáncer. De repente has tenido una desilusión, o ellos, o viceversa. Pero sin embargo, siento que aún creen que las cosas se pueden salvar entre vosotros dos y está en lo cierto. Esa persona está en lo cierto, porque yo veo reconciliación. Mira, Cáncer, el carro, reconciliación. Veo, perdón, veo lo que es amor. La garganta, es que está lloviendo, chicos. La humedad, el frío. Veo que hay reconciliación entre vosotros. ¿Por qué hay reconciliación entre vosotros? Porque vosotros sois almas gemelas o llamas gemelas, cariño. Porque sale la carta de la estrella. Es por destino. Por eso, no sé por qué siento que a lo mejor de repente esta persona en su momento no ha sabido cómo actuar. No ha sabido de repente corresponderte en el amor, o falló, le faltaba evolucionar, le faltaba crecer, etcétera, etcétera. Pero yo estoy sintiendo que ellos aún te recuerdan, aún te piensan, aún sienten que hay algo que salvar. Yo veo reconciliación, Cáncer, te soy sincero, ¿vale? Yo veo que entre vosotros dos va a conspirar algo a tu favor y hay un encuentro inesperado. O vas a coincidir con una persona que tú creías que todo estaba perdido. O a lo mejor esto está pasando ya. Esto está pasando. Hay un grupo de ustedes que va a hacer un viaje internacional o un vuelo internacional. Tranquilamente tú cuando hagas este viaje, porque veo vuelos, ¿vale? Richard, no, solamente voy a coger un bus. Vale, también tómalo, como suene contigo, ¿vale? Puede ser vuelos, me inclina más a vuelos, o vas a hacer un viaje largo. Puede ser de repente de bus de 8 horas, ¿por qué no? Vamos a ver. Y tú ahí en ese viaje vas a conocer a una persona, nos están diciendo. Hay un reencuentro, hay unión, o te vas a dar cuenta de que has estado perdiendo tu tiempo por alguien que no vale la pena y el amor estaba ahí. Muy bien, te voy a dar lo que es iniciales para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, lectura bonus Cáncer, ya me lo agradecerás o me criticarás. No creo, Cáncer es diferente, ¿vale? Cáncer no es de ese palo. La letra K, la letra D, la letra E, la letra S, la letra H y la letra V. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Quiero darte un mensaje del oráculo. A ver qué nos quieren decir el oráculo para vosotros. Ya que estamos, pues te doy toda la información del oráculo. Vamos a ver, el oráculo, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice el oráculo para vosotros con mucha fe. Dejo esta cajita aquí. Yo veo que se aproxima una suerte. Vas a tener un evento, ¿vale? Un evento o una reunión. Sí, y sale tu elemento, la luna. El tiempo pone todo en orden. Cariño, muchos de vosotros el oráculo. Hay un deseo que tú has estado buscando, has estado pidiendo. Puede ser que muchos de ustedes van a ser padres o madres o van a estar en un evento donde implica niños, ¿vale? A lo mejor yo que sé, vas a ser padrino de un niño o de una niña, porque yo veo eventos aquí. Yo veo inclusive reuniones. No quiero ser tan optimista, porque a lo mejor me dice Richard, ¿qué va a ser? Te lo estás inventando. Puede ser que inclusive tú o la persona se decide por los sentimientos o te van a proponer matrimonio, cariño. Porque todas las fichas del oráculo son buenos y me hablan de eventos. Mira, eventos, la suerte te llega, un nuevo comienzo, la luna, tu elemento, el tiempo pone todo en orden, nos dicen. Puede ser tranquilamente el oráculo te dice, hay una persona que en su momento de repente no te ha correspondido como tú querías. Esta persona va a retomar el contacto o te va a decir de que sí estaba enamorado de ti o enamorada. O hay una persona que te propone matrimonio, cariño. Hay una persona que te va a decir, ¡uy, por Dios, qué emoción! Y esto le encanta a Cáncer, esto le encanta a Cáncer, las cosas como son. Esto le encanta a Cáncer. Alguien, cariño, te va a decir, yo qué sé, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. Cáncer, tengo que hablar contigo. Y tú vas a estar ahí, yo qué sé, como te encanta comer, Cáncer, te lo van a poner el anillo justo en el pastel y te lo vas a tragar. ¿Por qué es esto?
Richard, me he tragado el anillo. Me he tragado el anillo. ¿Qué hago? A urgencias. A urgencias, cariño, que te lo tienen que sacar ese anillo. Esta persona, pues yo qué sé, quiere ser detallista o algo. Así que vigila, ¿vale? Vigila, no vaya a ser que te tragues el anillo. Richard, tenía tanta hambre que ese pastelillo me lo metí en la boca de golpe y solo sentí como algo pesado que cayó. No vaya a ser que te tragues el anillo, ¿vale, cariño? Ya te veo, Cáncer, porque a veces eres muy hambrienta, muy hambriento. Si es el dulce más todavía. O una persona te va a decir, Cáncer, te amo. Por favor, acepta ser mi pareja. Hoy, Cáncer, veo que alguien te pone el anillo, cariño. Alguien te pone el anillo de compromiso, Cáncer. Si hay boda, me invitas, por favor, me invitas. Si hay hijos, ponlo mi nombre, Richard Jr., ponlo mi nombre, porque yo prácticamente te he dado esta predicción. Entonces, tienes que compensarme en algo, ¿no? Digo yo, vale, invítame aunque sea para comer gratis. Invítame, ¿vale? Porque yo veo compromiso, Cáncer. Uy, por Dios, Cáncer. Quizás por eso nos dicen ten confianza y dale un sí al pobre muchacho, a la muchacha. Las mujeres también pueden pedir matrimonio. ¿Por qué no? Igualdad, ¿no? Igualdad, no, Richard. Eso lo toca al hombre. Ellos tienen que comprar el anillo. Entonces, ¿dónde está el feminismo? ¿Dónde queda el feminismo, cariño? Para algunas cosas sí, para otras no. ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Entonces, si vosotras de repente están enamorados o enamoradas o las cosas fluyen, ¿por qué no vas a comprar tú el anillo? Y yo qué sé, te arrodillas ahí y lo dices, Juan Manuel de la Rúa, te amo, cariño, y quiero casarme contigo. ¡Ay, por Dios! ¿Por qué no, cariño? ¿Por qué no? Richard, no, eso lo toca a los hombres. ¿Dónde está la igualdad de géneros? ¿Dónde está el feminismo? Cariño, ¿quieren vosotras que le respeten como tal, como lo respetan a un hombre? Y también lo que es de repente en los sueldos, porque sé que a vosotras la pagan menos algunas. Entonces, empieza a respetarte como tal. Empieza también a pedir tus derechos. Si tú tienes que pedir la mano a un hombre, pues hazlo. ¿Qué pasa? Que no, Richard, eso se ve mal. Eso lo toca a un hombre. Pues entonces, cariño, todavía sigues en la edad de carreta, ¿vale? Todavía tú no te sientes igual que un hombre, ¿no? Tú todavía tienes el papel de sumiso o de sumisa. Y esto no puede ser, cariño. Las cosas tienen que cambiar ya. Igualdad de género, ¿vale? Dirán, Richard, qué revolucionario. Pues es esto, cariño. Richard, ellos tienen que pagar todo en la boda. ¿Dónde está escrito que el hombre tiene que pagar todo en la boda? A lo mejor el pobre muchacho no tiene dinero. Entonces, si lo puedes pagar tú, hazlo, ¿vale? Pero tienes que estar segura esto también. Muy segura, ¿vale? No vaya a ser que me digas, Richard, no, tiene dinero, pues que lo pague él también, ¿no? O mutuo acuerdo, ambos. Muy bien. Richard, ¿cómo estás hoy día? Claro, cariño, las cosas como son, ¿vale? Para algunas cosas lo ancho y para otras cosas lo angosto no puede ser. No puede ser, cariño, ¿vale? Igualdad de género para todos. Vamos a ver. Vamos a ver, Richard, no. Richard, no. A mí me hace ilusión que él venga con el anillo. Yo jamás. Yo jamás. Ay, por favor, Cáncer, de verdad. ¿En qué tiempo estamos? Vamos a ver. Para 3 telediarios que nos quedan, ¿por qué te limitas con todo lo que está pasando y eres un sobreviviente ya con todo lo que hemos pasado y con todo lo que vendrá? ¿Por qué te limitas? No te entiendo, Cáncer. Tú sabes que yo te quiero, Cáncer, pero las cosas como son, ¿vale? ¿Por qué te limitas? Muchos de vosotros están lidiando con un Libra para variar. Para variar, ¿te he sacado signos? No te he sacado signos, qué fuerte. Te voy a sacar signos antes de darte las características, ¿vale? Vamos a ver. Qué fuerte me parece, Richard, se te va la olla. Te olvidas. Yo sé, cariño, es la edad. Es la edad. Pues, y me sale un Libra, qué fuerte. Me sale otra vez Libra, qué fuerte, de verdad. Me sale un Géminis, me sale un Leo, me sale lo que es un Acuario. Y me sale otra vez Leo. Hoy, por Dios, estás con un Leo. Y un Escorpio, ¿vale? Muy bien. Vamos a sacar estas cartitas. Richard, una vez me dijeron, Richard, ¿por qué dices qué fuerte? Porque estoy emocionado. En España dicen qué fuerte cuando están emocionados, ¿vale? No es nada malo. No es nada malo. Porque una vez me dijeron, ¿por qué dices qué fuerte? Muchos de ustedes están lidiando con un Libra o con alguien de elemento aire y me lo vuelve a confirmar porque sale aquí los amantes que es un Géminis. Puede ser que ellos tengan lo que es cabello negro o cabello castaño. Algunos de ellos de repente tienen... Yo creo que los hombres están bronceados por la playa, por el clima. No son mulatos ni de rasgos africanos, pero están muy bronceados. Puede ser que tenga el cabello largo, lo tiene como rasta o como trencita también. Las mujeres, cabello largo, negro, castaño o caoba, medio rojo también.
Siento que esta persona con textura normal, puede ser que ellas, algunas, no todas, tengan un tatuaje lo que es en el hombro, ¿vale? Veo que vosotros, entre vosotros dos hay una conexión muy fuerte, hay fuego, hay pasión. O de repente a veces recuerdas lo que tú viviste con ellos o con ellas. Sí, cáncer. A veces te entra recuerdo de las aventuras que tú tuviste con ellos, ¿vale? Yo creo, cáncer, que tú de repente has tenido alguna historia en el pasado y esto siempre está en tu mente. Puede ser que estés lidiando con un Géminis, te vuelvo a decir. La persona de tu interés es una persona muy inteligente porque la carta de los amantes nos hablan de la sabiduría, nos hablan también del arte, el arte, y puede ser que a lo mejor sea un cantante, puede ser un pintor, puede ser un escritor, puede ser un cocinero también. ¿Por qué no? ¿Vale? Porque también la cocina también es arte, cariño, si no lo saben. Vamos a continuar. Tranquilamente la persona de tu interés también puede ser un profesor, especialmente algo vinculado con la psicología, ¿vale? Algo vinculado con la psicología o la mente. La carta de la estrella. Muchos de vosotros están lidiando con un acuario, tranquilamente. Veo que tú vas a encontrar a alguien o has conocido a alguien la cual tú sientes que es una conexión especial, una persona diferente a las relaciones que a lo mejor tú has tenido lo que es en su momento. Es una persona que se cuida mucho, es una persona que su aspecto físico es muy importante para ellos o para ellas, pero son buenas personas, ¿vale? No tiene que ver lo uno con lo otro, porque a lo mejor me dice Richard, es muy frívolo esto. No, no es frívolo, cariño. Una persona que se cuida no tiene por qué ser frívolo, no, simplemente que se quiere y quiere estar bien. Veo que hay un lazo, hay una conexión. De repente la persona de tu interés teletrabaja desde casa. Puede ser que trabaje con las redes sociales, puede ser que a lo mejor trabaje con internet, puede ser un operador o una operadora de teléfono, etcétera, etcétera. O puede ser un electricista también. Muchos de vosotros tienen a una persona en la distancia, la cual la conexión entre vosotros dos está vinculado con la pasión, con el deseo, con el fuego, ¿vale? A lo mejor de repente estás lidiando con una persona de elemento fuego. Me sale la luna, otro cáncer. Puede ser que a lo mejor tú tuviste una historia o una aventura, algo relacionado a lo que es en la parte pasional, pero no pasó a más. Y esto de repente te llevó lo que es a un estado de depresión. Me sale la carta del 2 de bastos. Hay una persona que te piensa, hay una persona que te desea en la distancia. Algunos de ellos son rubios, ¿vale? O rubias también, o cabello castaño. Delgados o delgadas, puede ser que tengan tatuajes, muchos tatuajes, veo, muchos tatuajes aquí. O simplemente tú estás lidiando con una persona que tenga rasgos asiáticos. De repente puede ser que tenga descendencia de China, de Japón, de Asia, porque tiene los ojitos rasgados, los ojitos chinitos como el mío, cariño. Cabello corto, castaño o rubio también. Es una persona que vive en un sitio donde es un edificio muy alto. Veo edificios muy altos. A lo mejor está en Dubái, ¿por qué no? O en Nueva York o en una capital donde hay edificios altos. Altos. Vive en un edificio alto. Y siempre cada atardecer te recuerda e inclusive quisiera viajar o de un lugar de altura, siempre te recuerda. O a lo mejor de repente trabaja en una fábrica y yo qué sé, desde la chimenea más alta, mira el atardecer y te recuerda, cariño. Puede ser también, ¿por qué no? O vive en un lugar donde es altura, una cordillera o algo por el estilo, porque me dice de altura, y esta persona te recuerda. Hay una persona que puede ser un Virgo o puede ser un Tauro, siempre te recuerda, siempre te añora, siempre te piensa. Es una persona mayor y es una persona que a lo mejor tiene familia o tiene un hogar, ¿vale? Pero tú siempre estás lo que es en su recuerdo, tú siempre estás lo que es en su pensamiento. Esta persona jamás te olvidó a pesar de los problemas o a pesar de los bloqueos que vosotros de repente tuvieron lo que es en su momento. Veo una conexión, veo que las cosas se reactivan entre vosotros dos o tú vas a tener un encuentro con una persona especial o comunicación o contacto. Bendiciones de corazón, mi querido Cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura. Gracias, es una lectura bonus. Si he mencionado algún signo sin querer, no te preocupes, la lectura es para Cáncer. Esos signos quiere decir que están lidiando fuerte, que esa energía está fuerte en esta lectura o es el signo de la persona de tu interés. Un besote y hasta la vista. Te me cuidas. Adiós.